El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. En el año 2000 ya internamente nosotros nos declaramos en disidencia interna y en el año 2002 ya definitivamente nos partimos como bloque metro de la autodefensa. En la actualidad lo que hay es un reacomodamiento de las autodefensas. Lo que se está diciendo es quiénes dentro de las autodefensas están de acuerdo en ser una fuerza mercenaria al servicio de los intereses de los capos narcotraficantes y quiénes estamos luchando por unos ideales de defender la sociedad. Rodrigo Bolesero tenía una ideología muy radical igual a Carlos Castaño, pero él con problemas como dentro del mismo Estado Mayor de las Autodefensas, Rodrigo Bolesero se separa y monta su propio bloque. Ahí viene a hablar del bloque Metro. El Metro fue hegemónico por ahí 3 años, 98, 99, 2000, parte del 2001. Ya eso, digamos, se calienta a finales o a mediados del 2001, cuando la disputa, digamos, la disputa política entre Bolesero y Don Berna se agudiza. El conflicto se da porque se iniciaron los diálogos de paz entre el gobierno y las AUC. Carlos Mauricio García Fernández decide apartarse de la mesa de diálogos, declara su disidencia de las AUC, obviamente va a perder el respaldo. Y va a declarar su disidencia porque dice que todavía el conflicto no ha terminado, que porque se van a desmovilizar si todavía hay guerrilla. Y también porque tuvo enfrentamientos con una ala radical que se va a insertar en el paramilitarismo, que es el ala narca del movimiento. Este bloque tenía una inspiración claramente antisubversiva. Buscaba consolidar una lucha contra las FARC y el ELN, inicialmente en el oriente antioqueño. Claro que también atacó defensores de derechos humanos, atacaron campesinos que no tenían nada que ver en el conflicto. Entre 1997 y 2004, el oriente, nordeste y suroeste de Antioquia y parte del área metropolitana de Medellín sufrieron la presencia del Bloque Metro, un grupo paramilitar que bajo las órdenes de su comandante alias Cero o Rodrigo, fue responsable de desplazamientos, desapariciones, masacres y asesinatos que en su mayoría siguen sin ser esclarecidos. Las víctimas somos los jueces de la guerra. Cuando nos interesa buscar la verdad, si no la buscamos nosotros, nadie la va a buscar por nosotros. Y la verdad es que se cegaron más de 1000 vidas. Tenemos todavía alrededor de 200 desaparecidos. Todas las personas siempre van a querer saber por qué y siempre, en especial las madres y los hijos, siempre se preguntan el por qué mi hijo, el por qué mi padre. Las víctimas y sus familiares siguen ahí, esperando conocer una verdad que parece haber sido enterrada con la desaparición del Bloque Metro y la muerte de sus jefes y muchos de sus combatientes rasos. Por ejemplo, en los autodefensas dicen que la verdad la hallaron para Estados Unidos cuando extraditaron a los comandantes. Yo digo que el Bloque Metro la verdad se la llevó pues los muertos, que ahí todos están muertos. Y hubo muchas cosas que nunca se supo. 9 años después de la desintegración del Bloque Metro y la muerte de su comandante, Infrarrojo indagó sobre la posibilidad de conocer la verdad detrás de los hechos de terror que protagonizó este grupo paramilitar, mientras las víctimas siguen esperando que alguien les diga qué pasó con su familiar, por qué lo asesinaron y dónde está su cuerpo. ¿Usted cree que ellos van a decir toda la verdad? Nadie va a decir la verdad de eso. Dígame, ¿quién de ellos va a decir toda la verdad de lo que hicieron? Eso nunca lo hacen. La verdad, otra víctima del Bloque Metro. Ya regresamos. Estamos criticando el fenómeno del narcotráfico como fenómeno y estamos
hablando de las implicaciones que tiene hacia la sociedad colombiana en cuanto al narcotráfico como motor de la violencia y como motor de la corrupción y como el factor que no permite que se busque la salida al conflicto. En noviembre de 2003, cuando Carlos Mario García, alias Doble Cero, entregaba estas declaraciones a Teleantioquia Noticias, el Bloque Metro se encontraba en plena confrontación contra los bloques Cacique Nutibara y Elmer Cárdenas de las AUC. Era el ocaso de un grupo paramilitar que había tenido una fuerte presencia en 54 municipios de Antioquia y ahora se replegaba en las montañas por el asedio de los otros grupos de Autodefensas Unidas de Colombia y la Fuerza Pública. El Bloque Metro va a surgir en lo que es el municipio de San Roque, Antioquia. Va a surgir con un personaje en el año 95-96, que es alias Filo o Filósofo, y va a ser un exmilitar en cargo de soldado voluntario, quien va a organizar este grupo armado ilegal en lo que fue San José del Nus. Más o menos va a tener unos 16 a 20 hombres bajo su mando. Ya en 97 y 98 va a llegar Rodrigo Doble Cero, Carlos Mauricio García Fernández, ya va a montar su base de operaciones en este corregimiento de Cristales. Ellos trajinaban entre el Puerto Berrío, parte de Puerto Berrío, San José del Nus, la línea que va de Cisneros a San José del Nus, entran por San Roque, Cristales, y por ahí llegan a la zona de embalses, al oriente antioqueño, ¿cierto? Lo que es San Vicente, Alejandría, toda esa zona de embalses, ellos trajinan por ahí y se van expandiendo. Inicialmente fue el caso del oriente antioqueño, muy conocido por la barbaridad de sus acciones, que se dio tanto en el lado de Marinilla, en el Santuario, en Granada, incluso hubo algo de acción hacia Sonsón, el Retiro y La Ceja. Indudablemente también tuvo incidencia en otros municipios, pero más que todo estos. Tenemos en Yolombó solo en 3 masacres, tenemos más o menos 100 víctimas de estas masacres. Tenemos masacres del 97, 98 y una que hubo en el 2000. Tenemos las masacres de San Carlos, tenemos las masacres de Vegachí, como las iniciales. Son bastantes masacres las que tiene este Bloque Metro, como quiera que tiene más de 20.000 víctimas registradas. Entre el año más o menos 96 y entre el año más o menos 2005 se vivió pues una violencia que muchas personas se tuvieron que desplazar. Acá en San Roque tenemos más o menos unos 2.000 desplazados. Entonces uno se mantenía con miedo porque oía decir, vea que allí mataron 5, que allí mataron 1, que mataron a Julanito de tal parte. Entonces para eso era uno se mantenía con mucho miedo. Más sin embargo, por ejemplo, en ese tiempo mataron el compañero mío que hacía 10 años que vivía con él. Mary Ortega dice que no guarda fotos de su compañero asesinado por el Bloque Metro para no recordar esa época triste y violenta que vivió en San Roque. Eso fue un domingo, eso fue un 24 de febrero, habíamos acabado de llegar de la finca. Yo salí para donde mi hija, cuando volví a bajar un amigo, un vecino de la vereda que me dijo, a Jairo lo subieron al carro, lo subieron los paramilitares, por ahí a la hora llegaron, yo ahí mismo me les tiré al carro. Les dije, ¿qué pasó con mi esposo que ustedes se lo llevaron? Ah, señora, síganos. Seguí con ellos, al frente de la cooperativa pararon. Ahí me sacaron una boleta y me decían, es que a él lo mataron porque quemó una máquina y puso a aguantar hambre 6 familias. Doña Mary logró establecer que la muerte de su esposo fue por una equivocación y eso para ella es suficiente. Yo tengo amigas también que le desaparecieron sus hijos y ya algunas saben qué pasó, otras no saben qué pasó y ahí están. Ellas los esperan todos los días, cuando son desaparecidos. Ellas dicen, yo espero a mi hijo todos los días. Por comentarios se pueden hacer una idea, pero esto nunca los va a dejar tranquilos, y menos va a dejar tranquilos a las víctimas de las personas desaparecidas, que no saben dónde están los restos, que no saben en realidad por qué se los llevaron, qué pasó. Entonces esa incertidumbre siempre la va a tener tanto estas familias como la comunidad sanrocana. San Roque es uno de los municipios con más víctimas y desplazados por cuenta del Bloque Metro, pues este municipio fue por muchos años su centro de operaciones. Sí, ellos andaban tranquilamente en sus camionetas,
los negocios, por ahí se mantenían tranquilos. Allá ellos tenían su sede, ¿cierto? En el corregimiento de Cristales. Esta comunidad sí vivió el flagelo de la guerra directamente y fueron los que más fuerte lo vivieron porque les tocó desde el primer día. En 1996, en junio, precisamente ese año, fue la primera incursión de los grupos al margen de la ley que llegaron pues al corregimiento con lista en mano, buscando algunas personalidades. Volvieron al siguiente mes, hicieron su segunda entrada, pero ya lo hicieron a nivel veredal. Con lista en mano iban sacando a las personas que necesitaban investigar o interrogar, y algunos también fueron ajusticiados ese mismo día. La tercera entrada fue en el mes de septiembre del 96, ya para quedarse. Desde allí pues ya se va a montar lo que es la estructura del bloque metro, que inicialmente comienza con 16 a 20 hombres, para llegar a finalmente a tener 1.500 hombres. Otros hablan que tuvieron 2.000 a 2.500, pero nosotros lo hemos fijado con 1.500 hombres. Mucha gente emigró, mucha gente que sacaron para otro lado fue desaparecida. Entonces que realmente no sabemos si todavía están vivos o están muertos. Van a consolidar esta zona de Cristales, que es un corregimiento estratégico por su ubicación, ya que permite una visión de 360 grados hacia varias localidades y corregimientos. Creo que ellos tienen un logro cuando llegan al corregimiento del Jordán de San Carlos, porque ahí montan una base. Es una base que permanece mucho tiempo y desde ahí entonces también operan parte del oriente. Los Castañedas prácticamente eran los comandantes de aquí, los comandantes del grupo armado del bloque metro. Ellos fueron los que entraron, hicieron unas masacres aquí incluso antes de apoderarse acá, de meterse de lleno. Ellos vinieron, hicieron 2 masacres. Fue una en el 98 al principio y otra en el 98 al final, que fue la del 19 de diciembre. Incluso en esa masacre del 19 de diciembre, ahí cayó el hermano mío. Ese día antes él se había ido para Medellín a hacer un viajecito en el camión y bajó como a las 10 de la noche y a las 2 de la mañana entraron y lo sacaron de la casa. En pantaloncillos lo mataron y lo tiraron por ahí en la carretera. Peregrino de Jesús Giraldo es un campesino del Jordán que tuvo que sufrir el asesinato de su hermano, además de tener que desplazarse a Medellín cuando el bloque metro se tomó este corregimiento. Vea, digamos, por ejemplo, estas fincas son fincas donde ellos tenían sus trabajaderos. Por allá por una finca que se llama Chorros, o sea, tenían sus escuelas donde ellos entrenaban muchachos. Y eso hacían entrenamientos, vea, por toda esta quebrada. Allá abajo hay un charco, que es un bañadero aquí del corregimiento. Y eso por todo eso hacían entrenamiento los pelados. El Jordán es un corregimiento de San Carlos, otro municipio en el que el bloque metro logró consolidarse por mucho tiempo y de paso generar miedo, desplazamientos, desapariciones, asesinatos y masacres que aún persisten en la memoria de sus pobladores. La toma del 24 de octubre de 1998, cuando los paramilitares del bloque metro deciden irrumpir del todo y entrar hacia San Carlos. A la madrugada del 25 asesinan y se llevan personas. Los últimos cuerpos los encontramos en el río Guatapé, donde se junta con el San Carlos, en el puente de la Holanda, los decapitaron y los tiraron, se encontraron los últimos cuerpos sin cabeza. Doña Pastora sufrió en carne propia la guerra en San Carlos. Primero, su hija Sandra Paola fue secuestrada y asesinada por el bloque metro. Va un día a trabajar, va para la vereda Peñón Grande porque trabaja en un programa que llama Ordenamiento Territorial de Escuelas desde el Ambiental. Va y es bajada del bus con su niña de 6 años. Allí lo primero que escucha es que le dice que la van a matar. Ya, le quitan la niña, el otro día le devuelven la niña y ella queda en poder de los paramilitares. Querían imponerle a ella, que era el Camilo, el político, obligarla a que se viniera a comandar el bloque político de acá en el municipio de San Carlos, hasta que decidieron desaparecer el 6 de febrero del 2002. Con la desaparición de su hija, inició una desafortunada cadena de hechos para doña Pastora. Mi sobrino, pues, que me asesinaron en septiembre del 2001, cuando mi hija estaba allá. Entonces ya a mi hermano lo desaparecieron el 14 de febrero del 2002, no en esta zona, pero lo desaparecieron, está desaparecido. Y mi hijo, Jorge Aníbal, el 18 de mayo, el
24 de mayo se lo llevaron y el 18 lo mataron. Los paramilitares no aceptaron el asesinato de su hija y eso la llevó a una búsqueda que le tomó más de 7 años para hallar sus restos. Nunca aceptaron hasta que yo me dediqué a andar a donde hubiera una información. Yo fui a Ibagué, fui por allá a Barranquilla, donde hubiera una información que algún paramilitar de esos se desmovilizaba y yo pudiera saber dónde estaba, yo iba y lo buscaba para conseguir cualquier información que me conectara con esa verdad. Esa búsqueda la convirtió en un ejemplo de resistencia entre las víctimas del bloque Metro en San Carlos, que hasta hoy esperan saber la verdad sobre sus familiares. A la familia le decía que me iba para Medellín y echaba en un bolso unos tenis y me internaba en las montañas donde a buscar. Y ya había encontrado el cuerpo de Gloria Milena, había encontrado el de Marjorie, habíamos encontrado el de Gonzalo Nicolás, habíamos encontrado varios cuerpos, con mucha tranquilidad, con mucha mesura, sin hacer daño, pero buscar la verdad. Ya regresamos. Tras consolidar su presencia en municipios del oriente, nordeste y suroeste de Antioquia, el bloque Metro traslada su guerra paramilitar a Medellín. Lo que cuenta don Berna en unos documentos que le entrega la Corte Federal del Distrito Sur en Nueva York en el 2009 es que esas autodefensas fueron creadas a petición de la ciudadanía, cansada de la milicia de la guerrilla de las FARC y el ELN. Lo que hizo don Berna es que ciertos sectores económicos pudientes de la ciudad le pidieron a Carlos Castaño que trajera gente a la ciudad. Y se hacía la orden a Rodrigo Cero para que monte o traslade una estructura aquí en la ciudad de Medellín, que va a comenzar por el oriente, van a trasladarse por Piedras Blancas, van a llegar a los populares y esos sectores más o menos 98, 99. Nosotros en Medellín hemos llevado a cabo un proceso de estar con los jóvenes, de luchar en contra de las guerrillas en la comuna nororiental y en la comuna centrooriental, de prácticamente expulsar a las guerrillas en lo que tiene que ver con control territorial. Luego de su entrada a Medellín, alias Cero, comandante del bloque Metro, entra en una disputa ideológica con otros miembros de las AUC, principalmente con alias Don Berna, jefe del bloque Cacique Nutibara, que también operaba en Medellín. Cuando empezó la disputa con el bloque Cacique Nutibara y que se dio en la comuna 8, en la sierra, y también se extendió hacia el nordeste, principalmente hacia San Roque, en el corregimiento Cristales. Eso es 2001, 2002, 2003, más o menos, que coincide un poco con varias cosas. El comienzo de las negociaciones del Estado Mayor de la AUC con el gobierno nacional, ¿cierto? A lo cual también Cero un poco se separa, se levanta de la mesa y no atiende, entre otras cosas también por el tema de los narcos. Dentro de las autodefensas hay gente muy valiosa. Dentro de las autodefensas no todos son narcotraficantes. En la autodefensa hay una minoría de narcotraficantes, pero lamentablemente esa minoría está dentro del Estado Mayor. Se deciden acabarlo y se inicia su desaparición, lo que fue finales de 2002, y se va a consolidar esta desaparición en octubre de 2003 en la vereda La Mora del municipio de San Roque, cerca del corregimiento de Cristales. El bloque Metro es derrotado militarmente y Cero es asesinado por orden de las AUC el 28 de mayo de 2004 en Santa Marta. Con su muerte y la de muchos otros miembros de este bloque, se cerró para muchas víctimas la posibilidad de conocer la verdad sobre sus familiares. En el 1995 desaparecieron a Humberto, a José Luis con cuatro muchachos. Los 5 días encontramos a José Luis, se lo estaban comiendo las aves de rapiña. De ahí a los 7 años desgraciadamente vuelve y se repite la historia otra vez. Sale mi hermano con un primo hermano, con otros 2 muchachos y una señora, a llevar una carrera a San Roque. Primero me dijeron que había unas coordenadas que los habían enterrado, los habían matado y que los habían enterrado con taza y todo. Fuimos a ese sitio. Y la fiscalía hizo 5 huecos con una retroexcavadora. Nos vinimos con las manos vacías porque no encontramos nada. 11 años lleva doña Ana de Dios buscando la verdad sobre su familiar desaparecido por el bloque Metro. Yo espero que aquellos señores que están en las cárceles, por favor, que hablen, que no se callen, y los que están capturando ahora, porque yo sé que mucha gente, ellos algún día tarde que temprano van a entender el daño que hicieron y la equivocación tan grande que ellos cometieron. En el caso mío, que soy individual, que ya estoy precluido,
yo no tendría ningún problema. Yo sí voy a decir todo. Creo que es muy importante para el país y para la comunidad pues, internacional que sepa la verdad. Alguien que esté incriminado, él va a tener que decir si yo hice parte de eso y va a tener que decir a los compañeros y se volverá una cadena. La mayoría de victimarios que se encontraron con el bloque Metro son mandos bajos. El ejecutor material era el que directamente da muerte a una persona, desaparece, pero a veces no conocía cuál era la causa por la cual la estaba matando o desapareciendo. Y esas motivaciones en sí las conocían los mandos superiores, que en este caso el bloque Metro, en su línea principal, fue asesinado o desaparecida por las estructuras que los combatieron. Se pierde ese concepto de verdad estructural. Entonces, como se ha hecho con los otros bloques, quiénes fueron los militares, quiénes fueron los policías, quiénes fueron los financiadores, quiénes fueron los políticos, esas verdades no son muy claras, porque es que los que comparecen hoy a Justicia y Paz fueron combatientes rasos. La muerte de la mayoría de sus combatientes y la falta de un proceso de desmovilización colectivo atentan contra la construcción de la verdad en los delitos cometidos por el bloque Metro. ¿Usted cree que después de ya cuántos años, póngale más o menos 6 o 7 años, ya se va a construir una verdad donde sus verdaderos participantes o están extraditados o muertos? Esas víctimas se van a acordar de mí, lo digo hoy, pueden pasar 10, 15, 20 años y nunca van a saber verdaderamente qué fue lo que pasó. Tengo fe y no quiero perderla. ¿Por qué? Porque para la construcción de una nueva ciudadanía, si la verdad no es el principal elemento, seguiremos construyendo el mejor edificio con los mejores elementos sobre un piso falso. Porque una sola mentira no es capaz de soportar ni una, ni 10, ni 20, ni 100 verdades, porque llega el momento en que cae. Es una espera tan eterna, pero hay esperanza. Esa esperanza que no la podemos dejar acabar. Yo tengo la fe que vamos a encontrar esos resticos, porque nosotros queremos darle a cristiana sepultura. Y por favor, aquellos señores que sepan en dónde los dejaron, que digan la verdad. Que digan la verdad. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.